Dios que Él es nuestra majestad, un Dios que reina también en nuestras vidas, ¿no? Porque nosotros le hemos entregado nuestro corazón, nuestra vida. Ahora podemos ser dirigidos por su Espíritu Santo, ¿no? Porque ahora es el que reina en nuestros corazones. Entonces vamos a entonar este canto, sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús, ¿no? Entonces, pensar, ¿no? Lo que Dios hizo cuando estuvo aquí en la tierra, siendo humillado, siendo escupido, siendo golpeado, siendo maldecido, ¿no? Pero Él vino a hacer una gran obra. Él vino a morir por ti, Él vino a morir por mí. Él tuvo que derramar la sangre por nosotros, pero también tuvo que ser sepultado, ¿no? Pero Dios mostró algo muy grande en nuestras vidas, que es resucitar de los muertos, ¿no? Vencer la muerte, ahora poder reflejar la victoria hacia la gente que lo rodeaba, y Él ascendió, ahora está sentado a la diestra del Padre. Entonces es el Dios que estamos esta mañana, es el Dios que vino a hacer milagros en nuestras vidas, es el Dios que vino a quizás a quitar esas paredes, ¿no? Donde Él pueda ahora acercarnos a Él y con esa unidad que somos, ¿no? Entonces, ahora, hoy, esta mañana podemos decirle que Él está sentado en su trono rodeado de luz.
canto que Él es el Cordero que pudo vencer. Ese Cordero que fue sacrificado es un Cordero sin mancha. Entonces, vamos a seguir alabando al Señor. Otro canto, el número 47 en sus seminarios. Dice este canto: grandes y maravillosas son tus obras. Dios, grandes son tus, maravillosas son tus obras. Todo lo que Dios hace, pero también abajo dice, Señor Dios Todopoderoso. Entonces, viendo lo que Dios hace, pero también reconociendo lo que Dios es. Entonces, Él es un Dios poderoso. ¿Por qué es poderoso? Porque Él hace grandes maravillas, ¿no? Y las obras que hace en nuestras vidas. Entonces, Él es un Dios que debemos de glorificarle en todo tiempo por lo que Él ha hecho y lo que está haciendo en nuestra vida. Entonces, vamos a traer este canto: grandes y maravillosas son tus obras. Y después vamos a dar lugar a nuestro hermano que nos trae el mensaje, donde podemos también recibir la palabra, donde Dios nos va a hablar hoy, y también nosotros podamos abrir nuestro corazón, nuestra mente, para poder recibir lo que el Señor tiene preparado para nosotros en este día. Entonces vamos a traer este canto: grandes y maravillosas son tus obras. Vamos a dar lugar a nuestro hermano que nos trae el mensaje. También los adolescentes van a salir a su clase. Otra recomendación es que, hermanos, por favor, se les pide con esa amabilidad, pongan sus celulares en vibrador, en silencio, para que no podamos distraer a quizás los otros hermanos, que, bueno, yo creo que es una reverencia que debemos darle a Dios. Entonces, si traen celulares, por favor, en silencio, apáguenlo por una hora, que no es mucho tiempo. No se le estamos pidiendo que lo apaguen todo el día, sino es una hora donde podemos concentrarnos en la palabra del Señor. Entonces, hermanos, por favor, una petición muy, o sea, con humildad y con ese respeto que debemos de darle al Señor. Entonces, si traen celulares, por favor, en vibrador. Gracias, hermano. Adelante, hermano. Pueden ocupar sus lugares, hermanos, en esta mañana. Dios les bendiga, hermanos, y damos gracias a Dios en esta mañana. A pesar de las situaciones, a pesar de lo que se está viviendo, de lo que se vive a diario, damos gracias a Dios, como lo escuchábamos al principio del servicio, en el Salmo
46, que Dios es nuestro amparo y fortaleza, a pesar de lo que se vive, a pesar de lo que estamos viviendo, lo que pasamos, Dios está con nosotros. Amén, hermanos. Y damos gracias a Dios porque los tiempos no son fáciles, no son a veces como nosotros queremos, pero Dios quiere mostrarnos que Dios está ahí con nosotros. Dios muestra su poder, su misericordia con nosotros. Y todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos pasado durante este tiempo de la pandemia, Dios ha mostrado su poder, y es algo que yo creo que debemos de analizar, que debemos de ponernos a pensar, a reflexionar como iglesia, como hijos, que esta pandemia, que esto que vivimos ya para 2 años que llevamos con esto, pues el mundo está dolido en todas las áreas, desde lo económico hasta en la carne, el mundo está dolido. Y no nomás el mundo, la iglesia también. Nosotros también estamos dolidos, pero Dios está ahí con nosotros. En el Salmo 46 lo podemos ver. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, dice su palabra. Y aunque se trasladen los montes a la mar, al corazón de la mar, no debemos de temer porque Dios está con nosotros. Y Dios en medio de todo esto ha querido mostrar, ha mostrado su poder, su misericordia con nosotros. Y a veces es necesario que todas estas cosas acontezcan, que todas estas cosas pasen. Que el mundo, que la sociedad, que la iglesia misma sea sacudida. Y ahí es donde podemos ver, donde Dios puede ver realmente quiénes son los seguidores de Él. Esta pandemia ha dejado ver realmente quiénes están buscando a Dios a pesar de todo lo que se ha vivido. El simple hecho de que no venga no quiere decir que usted esté separada de Dios, que se esté olvidando de Dios. En nuestras casas estamos buscando la presencia del Señor. Y esta pandemia ha dejado ver muchas cosas. Y damos gracias a Dios porque Dios ha estado con nosotros. Y los salmos han sido todo el tiempo esa fortaleza, ese refrigerio para el cristiano, para la iglesia misma. Y vamos a ver esta mañana la palabra del Señor en un salmo más en esta mañana. Yo les invito a que vayan a las Sagradas Escrituras en el Salmo 23. Ahí vamos a estar hablando en esta mañana, vamos a tratar de entender lo que Dios quiere para nosotros. Salmo 23, si usted lo tiene, puede decir un amén. Voy a leer la palabra del Señor, así como están. Ustedes sigan con su vista. Dice la palabra del Señor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicias, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, dice la palabra del Señor. Damos gracias al Señor en esta mañana y oremos en esta mañana al Señor para que sea Dios quien hable en esta mañana a nuestras vidas, a nuestros corazones. Amantísimo Dios, en esta mañana, Padre, venimos ante tu presencia, Señor, y te damos gracias, Padre, por todas las bendiciones que tú derramas día a día, Señor,
en nosotros, en nuestras vidas, en tu iglesia, en tu pueblo, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es justa, tu palabra es verdadera, Señor. Tus promesas están ahí, Señor, y es para cada uno de nosotros, quien hemos creído, Señor, en ti. Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces y por todo lo que tú harás, Señor, en nosotros. En esta mañana, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Que tú seas, Padre Santo, en este momento, hablando, Señor, a cada uno de nosotros. Que quieres, Señor, como quieres, Padre Santo, que andemos y que caminemos, Padre, ante tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, y que tú hables, Señor, en este momento. Sé también con tus hijos en las diferentes áreas, Padre. Úsalos, Señor, de igual manera, Señor. Que seas tú hablando, Señor, a cada uno, Señor, de los que están ahí reunidos. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra y encontramos en su palabra todas estas promesas que el Señor hace a nosotros como sus hijos. Y este Salmo 23 es un salmo muy conocido por todos y cada uno de nosotros. Es un salmo que viene a dar a la iglesia, a cada uno de nosotros, esa paz, esa tranquilidad, esa fortaleza en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, en los momentos de desesperación. Este salmo es un salmo que nos da a nosotros esa fortaleza y a cada uno de aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Este salmo fue cantado por el rey David, y todos conocemos la vida o la historia que la Biblia nos deja aquí. ¿Cuál fue el trabajo de este varón? Este varón era un pastor de ovejas, y él, con todas esas experiencias que tuvo al andar en el campo, al andar llevando esas ovejas, él se inspiró en todo eso que él vivió, en esas vivencias que él tuvo, para escribir o para cantarle este salmo al Señor. Y dice su palabra: Jehová es mi pastor. Y esa palabra, dice mi pastor. Eso es muy importante en esta palabra, mi pastor. Eso significa que hay una relación muy estrecha, muy íntima con el pastor. Y de esa forma David veía a Dios. Él era su pastor. Dice: Jehová es mi pastor. Había esa relación, esa intimidad muy cercana hacia Dios. Y es por eso que decía: Él es mi pastor, yo soy oveja. Él se veía así: yo soy oveja y Dios es mi pastor. Y nosotros somos ovejas del Señor también. Y el pastor de todos es nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que en esta mañana hemos titulado este mensaje: Dios es mi pastor, y es el pastor de cada uno de nosotros. Y tomando todo esto, nuestro Señor Jesucristo, de todo lo que está escrito en este pasaje, Él también tomó esto, de todas las experiencias que tuvo en Israel, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se caracterizaba por ser un pueblo de pastores que se dedicaban al pastoreo de ovejas, de ganado, y Dios también tomó eso. Y vaya usted a su Biblia ya en Juan 10, del 1 al 10. Ahí vamos a ver realmente lo que el Señor nos dice: quién es el pastor de pastores.
Y es por eso que David se refería a esto: Jehová es mi pastor. Eso de mi pastor, eso es lo que significa que Dios es el pastor de pastores. Dice su palabra: de cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Aquí la palabra del Señor nos está diciendo que hay un pastor de todas estas ovejas, de todo este rebaño. Y hablando en lo terrenal, en ese entonces había los rediles o los lugares a donde llevaban esas ovejas, y dice la palabra del Señor: el que no entra por la puerta del redil. Era un lugar donde llevaban a las ovejas y las guardaban en las noches, y eso tenía una puerta. Y dice su palabra que el que no entra por la puerta es ladrón y salteador, porque los ladrones se brincan por otros lados, por otras partes, no usan la puerta. Pero ahí mismo la palabra del Señor, más adelante en el verso 7 de ese mismo capítulo, ahí nos dice la palabra del Señor: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, que yo soy la puerta de las ovejas. ¿Quién es la puerta de las ovejas, hermanos? ¿Quién es la puerta? Es Cristo, hermanos. Exacto, es la puerta. Dios es la puerta. Si nosotros queremos entrar o alguien quiere entrar, tiene que entrar por esta puerta, reconociendo que Dios es el pastor de todos. Él es el que nos da esa vida eterna y debemos de entrar. Y es por eso que cuando nosotros o cuando se predica la palabra del Señor, los pastores, la enseñanza que se debe de dar y que se debe de enfocar, que la puerta principal es nuestro Señor Jesucristo. En nadie más podemos encontrar, por ninguna otra parte podemos llegar al Padre, si no es a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él vino, dio su vida por cada uno de nosotros. Y todo aquel que predique la palabra del Señor y todo aquel que enseñe la palabra del Señor debe enseñar que para llegar a Dios, que para entrar a la presencia del Señor es a través de nuestro Señor Jesucristo. Es a través del sacrificio que Dios hizo por cada uno de nosotros. No hay otro medio por el cual nosotros o se pueda llegar a la presencia del Señor. No hay otro medio por el cual podamos llegar al Señor. Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Dice en el verso 8: todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores, pero no las oyeron las ovejas, dice la palabra del Señor. Todos aquellos que vinieron antes del Señor Jesucristo y se hicieron pasar por Él, todos esos eran, dice la palabra del Señor, eran ladrones y salteadores. Muchos venían, decían: yo soy el Cristo, yo soy el que va a salvar. Pero no, la palabra del Señor nos dice que todos esos fueron ladrones y salteadores que se hacían pasar por nuestro Señor Jesucristo. Pero Él es el único que vino y dio su vida por cada uno de nosotros. Y su palabra nos deja reflejado aquí. Nos dice: yo soy la puerta,
El que por mí entrare será salvo. O sea, no podemos entrar, no podemos buscar otro medio para obtener esa salvación. No podemos buscar o tratar de hacer algo para llegar a obtener esa salvación, sino es reconociendo a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, aceptándolo en nuestros corazones. Es lo que nos dice su palabra, que debemos de aceptarlo a Él. No hay otro medio por el cual podamos ser salvos. Y eso es lo que el Señor nos enseña en su palabra. Volviendo al Salmo 23, dice su palabra en el verso 2: en lugares delicados pastos me hará descansar. Escuchando hace ratito, Dios tiene todo bajo control, Dios tiene todo en sus manos, todo lo que se mueve, Él tiene todo controlado. Y su palabra aquí vuelve a recalcarnos: en lugares delicados pastos me hará descansar. En aquellos tiempos los pastores sabían que era necesario llevar a las ovejas a alimentarse, a pastar, a lugares donde ellos sabían que había esos pastos que podían darles esa fortaleza, que podía darles esos nutrientes a las ovejas para que estuviesen fuertes y pudiesen resistir todo lo que ellos vivían, los climas. Ellos sabían cómo llevar esas ovejas. Y dice la palabra del Señor: en delicados pastos, y era necesario llevarlas a estas ovejas para que pudiesen alimentarse. Esos lugares de pastos son aquellos pastos, dice la palabra del Señor: en lugares delicados pastos me hará descansar. Ellos los llevaban caminando hacia lugares, pero en ese trayecto de ir caminando a llegar a esos lugares, no era fácil llegar a esos lugares, a encontrar esos pastos deliciosos, esos pastos que les daban la fortaleza. Los pastores sabían, pero era necesario llevarlos por caminos peligrosos, en donde se enfrentaban, donde había fieras, donde podían salir y podían devorárselas, por caminos pedregosos, por caminos espinosos. Pero era necesario que ellos caminaran y llegaran a esos lugares donde había esos pastos delicados. Esos pastos delicados se refiere a aquellos pastos que eran pues frondosos, verdes, donde no había sido tocado por ningún otro animal o por otros rebaños. Ahí ellos los llevaban, pero eran caminos muy peligrosos, pero era necesario caminar en esos caminos y llegar a esos lugares. Y dice pero para llegar ahí eran muchas luchas, tanto para las ovejas como para los pastores. Dice su palabra: para llevarlo, las ovejas, ustedes saben, las ovejas son animales dóciles, animales tranquilos, animales que necesitan un pastor que los vaya guiando. Entonces ellos, es lo que hacían, ellos iban delante de las ovejas caminando y las ovejas atrás para que ellos los fuesen siguiendo. Pero en esos caminos pues había muchos espinos, muchas piedras, a lo mejor filosas, muchas piedras puntiagudas, en las cuales pues podrían lastimarse, podrían herirse. Pero era necesario que llegasen a esos lugares, y cuando llegaban a esos lugares se alimentaban de esos pastos verdes, frondosos. Dice su palabra: y después de estar comiendo
después de haberse alimentado, era necesario que ellas descansaran para poder digerir lo que ellos comían, para seguir caminando, para emprender nuevamente el camino de regreso. Y ahí es donde la palabra del Señor nos dice: en lugares delicados pastos me harán descansar. Ellas estaban comiendo y era necesario que descansaran, que se sentaran, que se recostaran, pero no era nada sencillo. Era entonces cuando el pastor entraba y haciéndoles alguna seña con el cayado, llevaban un cayado, era como el bastón o era una vara también que llevaban, y haciéndoles movimientos ellas tenían que dejar de comer porque era necesario, porque les esperaba un gran camino de regreso y era necesario que digirieran todo eso. Y esto, hermanos, también es necesario que como iglesia nosotros lo entendamos. Dice la palabra del Señor: ellos comían, y dice su palabra, junto a agua de reposo me pastorearán. También dice su palabra. Después de comer, digerían, era necesario que también tomasen agua, pero las ovejas son animalitos, como se dicen, muy tranquilos, pero también son muy nerviosos. Ellos, por lo general, son animales que no toman agua o no beben agua en corrientes de agua que están muy fuertes, que son muy ruidosas, porque por lo mismo son nerviosos. Y dice que tienen que tomar agua donde el agua corre, pero son aguas mansas, aguas tranquilas, porque esa es su naturaleza. Y esto se refiere, hermanos, que nosotros también, como cristianos, tenemos tiempos difíciles, tenemos tiempos de luchas, de pruebas en el caminar con el Señor, para llegar a esa promesa que Dios nos ha hecho, que es la vida eterna. Como hijos, como pueblos del Señor, el caminar en las cosas de Dios, el caminar con Dios no es fácil, no es como muchos lo pintan. Se acepta al Señor y se acaban los problemas, se acaban todos. O sea, no es así. El caminar con Dios es un camino de luchas, de pruebas, de dificultades, de angustias, pero es necesario que como cristianos caminemos, pasemos todos esos lugares, esos tiempos difíciles. Pero Dios también nos dice que en ese caminar nosotros tenemos que tener ese tiempo de reposo, ese tiempo de tranquilidad, de paz, ese tiempo de intimidad con el Señor, de estar tranquilos. No podemos tomar alguna decisión cuando estamos en angustias, en desesperación, pasando por un problema. No es necesario y no es correcto que tomemos una decisión en esa forma, sino debemos de estar tranquilos para que podamos tomar las decisiones correctas. A veces tenemos problemas y nos desesperamos, a veces tenemos alguna enfermedad y nos desesperamos y tratamos de buscar soluciones en ese momento, pero Dios nos pide que tengamos calma, que tengamos paz. Dice la palabra del Señor allá en Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. La palabra del Señor nos habla en todo momento que la paz de Dios esté gobernando nuestros corazones a pesar de todo lo que estemos viviendo, a pesar de las angustias, a pesar de las adversidades, a pesar de lo que se ha venido. Y a veces estamos nerviosos, a veces estamos desesperados. Nos desesperamos cuando nos llega una noticia, por ejemplo, esto que pasó, que todo, bueno, en un principio no se sabía cuánto tiempo iba a tardar, hoy ya llevamos casi 2 años.
Y hay desesperación en muchas áreas, en la economía, en lo social, en las familias. También hay desesperación en el trabajo, porque nos llega una noticia a veces y nos dicen vas a perder el trabajo, se va a cerrar la empresa, y nos ponemos nerviosos, nos ponemos a pensar ¿qué vamos a hacer? Pero si vemos en el verso 1, la palabra del Señor nos dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dios quiere que dependamos totalmente de Él. Dios quiere que dependamos de Él todos los días. Y si así no fuese, hermanos, lo que la palabra del Señor nos dice, la palabra del Señor dice: danos hoy el pan de cada día. Nos dice su palabra. Dios quiere que dependamos día a día de Él. Y muchas veces esa es la parte que no entendemos como cristianos. Queremos que Dios nos dé. Y si Dios nos da, nos vamos a olvidar de Él. Si nos da en abundancia, nos vamos a olvidar de Él. Pero Dios no quiere que nos olvidemos de Él. Dios quiere que dependamos todos los días de Él. Por eso dice su palabra: danos hoy el pan de cada día. Y algo así le pasó al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto y querían comer lo que comían cuando estaban como esclavos. Y pedían carne y pedían pan y Dios les dio, pero Dios les dijo que no podían almacenar. Y muchos quisieron almacenar, pero ¿qué les pasaba a los que almacenaban más? Dios dijo que era del diario, tenían que salir de donde estaban y tenían que ir a levantar, a recoger la porción que ellos necesitaban para ese día. Era todos los días. Pero muchos quisieron almacenar, guardar, pero ahí Dios muestra otra vez su poder. Los que guardaron, todo se echó a perder, se agusanó. Entonces Dios quiere que dependamos todos los días de Él, que cada día aclamemos a Él. Y muchas veces esto es lo que nos mueve a muchas personas. Hoy en día, en lo moderno, hay muchos que se van por lo de la prosperidad y dicen: si eres un hijo de Dios, Dios te puede dar todo lo que le pidas. Sí, Dios te da todo lo que le pidas, pero de acuerdo a lo que tú necesites. Y muchos dicen: no pidas poquito, pide mucho, pide en abundancia, porque es un Dios de poder, es un Dios que todo lo puede, es un Dios que lo tiene. Y pide en abundancia, no pidas, no, pero si Dios está pidiendo, Dios nos dice: aquí danos hoy el pan de cada día. Si oráramos de esa manera y pidiéramos en abundancia y que nos pusieran una cuenta, estaríamos contradiciendo a las cosas de Dios, a la palabra del Señor. Porque Dios nos dice: dependamos de Él todos los días, que busquemos su rostro, que busquemos de Él todos los días. Y eso es lo que Él quiere. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicias, por amor de su nombre. Confortará mi alma, dice la palabra del Señor. En todos esos trayectos vamos a tener dificultades, nos vamos a lastimar. Hablando del rebaño de ovejas, había ovejas que se lastimaban, se herían, pero el pastor ahí estaba para sanarlas, para curarlas, para limpiarle las heridas y darles el alimento. El Señor también nos dice: confortará mi alma. El caminar con el Señor, el ir en este trayecto con el Señor. Tenemos pruebas, tenemos dificultades, tenemos decaimientos, pero el Señor ahí está con nosotros. Confortará nuestra alma, dice. Estamos pasando muchos, hace ratito el hermano José decía: todos tenemos algo, ¿por qué dolernos?
Estamos aquí, pero hay algo en nosotros en los cuales también nos duele. Nos duele ver al familiar que no ha aceptado a Cristo, nos duele ver a lo mejor no ver la iglesia llena, nos duele que no podamos estar con la familia, pero Dios está ahí en todo esto. Dios está confortando. Has perdido a un familiar, has perdido tu empleo, has perdido algo en la familia, Dios está ahí para confortarte. Y Dios es el buen pastor. Es por eso que Dios dice: confortará mi alma, me guiará por senda de justicias. Y Dios quiere que confiemos en Él, porque Él es el que conoce el camino por el cual debemos caminar. Porque Él va delante de nosotros como el pastor de todos y cada uno de nosotros. Él nos va guiando y lo único que tenemos que escuchar es su voz de Él, que nos dice que no nos detengamos, que no caigamos, que no retrocedamos, a pesar de todo lo que estamos viviendo, que pongamos la mirada en Él. Él es el que conoce el camino y Él quiere que le sigamos. Porque si lo vemos desde el punto de vista a lo mejor terrenal, si usted se fuera a un día de campo, no sé, alguna excursión, podemos decir, usted no confiaría en una persona que le diga: yo soy el guía, pero más o menos conozco la ruta. Usted confiaría, se iría siguiendo a esa persona que le diga: ¿sabe qué? Pues nos vamos a aventar y nos vamos a ir, pero pues más o menos conozco la ruta. Pero de que llegamos, llegamos. Yo creo que nadie lo haría. Si tenemos que atravesar por lugares peligrosos, no lo haríamos. No permitiríamos que una persona nos llevase por esos lugares sin conocer la ruta. Dios nos habla y nos dice: yo soy el pastor, y Él conoce el camino. Él va delante de nosotros. Lo único que tenemos que escuchar es su voz, de Él, que cada vez que queramos retroceder, Él está ahí para animarnos. Su palabra dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero Él mismo nos dice: yo he vencido al mundo. Nos da ejemplos, nos deja en su palabra. Y nos dice: en el mundo tendréis aflicciones, porque Él estuvo en el mundo, teniendo esas luchas, teniendo esas pruebas, teniendo esas dificultades, esas aflicciones, esas mismas que nosotros tenemos. Y a lo mejor un poquito peor. Pero Él también nos dice que debemos de confiar en Él. Él venció al mundo. Y si Él venció al mundo, nosotros también podemos. Confiando en el Señor, creyendo en Él, podemos vencer. Dice su palabra en el verso 1: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque ande en valles de muerte. En ese trayecto del caminar de las ovejas, volvemos a ver que hay caminos difíciles, hay caminos espinosos, muy empedrados, hay laderas que son muy peligrosas, pero era necesario que por esos caminos pasaran para poder llegar a esos lugares donde había esos pastos de lo que la Biblia nos habla. En delicados pastos me hará descansar, dice. Era necesario pasar por ahí. Es lo mismo que el Señor le prometió al pueblo de Israel cuando le dijo que tenía que ir por el desierto para llegar a la tierra prometida. Lo único que tenía que hacer era caminar, obedecer al Señor para llegar
pero no era fácil tampoco, hermanos. Ellos iban a tener luchas, iban a tener pruebas, dificultades en ese trayecto, pero era necesario que ellos caminaran por ese camino que Dios les había marcado. Pero vemos la historia de todo lo que pasó con el pueblo de Israel. Se rebelaron, renegaban, se enojaban entre ellos, se molestaban con el guía, con el que los llevaba. Reclamaban por lo que le estaban comiendo, por lo que estaban pasando. Pero era necesario que todo eso pasaran para poder llegar a la tierra prometida. Pero ellos no confiaban en lo que Dios decía, en lo que Dios les había dicho. Y es lo mismo que a nosotros nos dice, tenemos que confiar en Él. Y en ese caminar, en ese trayecto hay valles, como la palabra de Dios nos dice. Aunque ande en valles de muerte, hay valles peligrosos en ese caminar con Dios. Así como las ovejas caminaban para llegar a esos lugares donde había pastos deliciosos, había montañas que los que han viajado por la sierra han visto montañas muy altas, y esas mismas montañas dan sombra y hacen que se vuelva oscuro el camino. Y hablando de oscuridad, son tinieblas, son los lugares difíciles para caminar, y muchas veces ahí eran los peligros, los riesgos que corrían las ovejas para llegar a ese lugar. Pero era necesario, el pastor iba adelante, hablando, y muchas veces ellas querían regresar, pero ahí estaba el pastor hablando. Y como ovejas del Señor, aquí es donde nosotros debemos de tener ese oído y ese cuidado para escuchar cuando el Señor nos habla, cuando el Señor nos dice por dónde debemos de caminar, qué no debemos de hacer. Muchas veces nos llega la oportunidad de hacer un negocio, de hacer algo, de poner, no sé, llevar a cabo un trabajo, pero hay alguien, o asociarte con alguien, pero hay algo en ti que no te deja estar tranquilo y te dice que no lo hagas. Y muchas veces no ponemos atención a eso. Tenemos esa duda a veces y de todos modos llevamos a cabo en lo que tenemos duda. Si te dicen no te asocies con tal persona, te llega eso, no tienes esa duda y muchas veces lo llevas a cabo. No ponemos atención en eso y Dios habla de diferentes maneras. Si Dios te pone eso, es el Espíritu Santo que te está poniendo eso, no lo hagas, no lo lleves a cabo. Y es donde tenemos de tener cuidado. Pero Dios dice que debemos de confiar en Él, debemos hablar, debemos de entrar en esa intimidad con el Señor. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. El pastor llevaba una vara y un callado. El callado lo conocemos, es aquel como bastón, pero él llevaba aparte una vara para corregir cuando una oveja se quería salir. No iba de acuerdo a donde iba el camino. Y esa es la parte que el pastor hacía cuando iban caminando. Y eso pasa, si nosotros ponemos atención en ese rebaño, las ovejas caminan todas juntas, pero en medio de todo eso no falta que hay una que no le gusta que vayan todas o que vaya alguien pegado ahí y empieza a desesperarse. Y muchas veces empiezan a golpear entre ellas, se empiezan a dar de topes. Si usted ha puesto atención, usted ve cómo caminan y entre ellas se empiezan a golpear. Y en eso se llegan a lastimar también. Y es ahí donde dice su palabra, confortará mi alma.
Y eso pasa también en el pueblo del Señor, el caminar con el Señor. Dios quiere sanarnos, Dios quiere quitarnos todo lo que nos lastima, todo lo que nos duele, todo lo que no nos deja caminar con Él. Dios quiere quitarnos todo eso. Dios quiere que vengamos a Él y dejemos todo en sus manos. Dice la palabra del Señor también en el verso 5, aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Dios está velando por cada uno de nosotros, Dios está viendo nuestro caminar, Dios está al pendiente, Dios está cuidando, está guardando de cada uno de nosotros. Aderezas mesas, nos pueden rodear, podemos pasar dificultades, lo que estamos viviendo, pero Dios está ahí con nosotros. Dios nos deja que nada nos haga daño. Y si algo nos llegase a hacer mal, Dios está ahí para darnos ese cuidado, esa curación. Y es lo mismo que hacía un pastor. Al llegar a esos lugares, él lo que hacía era subirse a la parte más alta, mientras las ovejas estaban comiendo. Él estaba ahí al pendiente, que nadie se acercara, que ningún lobo, ningún animal que fuera y se las llevase. Y eso mismo hacía David con sus ovejas. El buen pastor, dice, su vida da por las ovejas. David hacía lo mismo, era pastor de ovejas. Dice que cuando venía el oso o alguna fiera y quería llevárselas, él le echaba mano y se las quitaba. Él daba su vida y el Señor vino y dio su vida por cada uno de nosotros. Dios está cuidando de cada uno de nosotros. En medio de todo lo que estamos viviendo, en medio de ese problema que tienes en lo familiar, en medio de ese problema que tienes en el trabajo, en medio de ese problema que tenemos en donde estemos, Dios está ahí cuidando que nada nos haga daño. Dios está cuidando su iglesia, que nadie pueda hacerle daño, porque dice su palabra que el buen pastor su vida da por las ovejas. Solo tenemos que escuchar la voz del Señor, la voz de ese pastor, la voz de que el pastor está al frente de nosotros, nos está guiando, nos está llamando, nos está diciendo: no retrocedas, sigue adelante, sigue avanzando, a pesar de todo lo que vivas, a pesar de todas las dificultades, a pesar de la enfermedad que tienes, no dejes de confiar en Dios, no pierdas la fe, no pierdas la esperanza en Él. Dios está ahí para darnos, en medio de todo lo que se vive. Y si Dios está ahí, nosotros estamos contentos, estamos felices, dice, nuestra copa está rebosando, porque sabemos que hay alguien que está velando, cuidando por cada uno de nosotros. Solo lo que Dios quiere es que nosotros le busquemos, que nosotros aclamemos a Él. Y por último dice la palabra del Señor: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esto significa, hermanos, que nosotros podemos estar confiados en el Señor, podemos salir y ir por donde vayamos, por donde andemos, hermanos. Sabemos que Dios está con cada uno de nosotros, nos está cuidando, nos está guardando en todo momento, de todo mal, de todo peligro. Dice su palabra: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Si nosotros obedecemos a la palabra del Señor, si nosotros escuchamos la voz del Señor, si nosotros ponemos atención a eso que el Espíritu Santo nos dice, no lo hagas. Si nosotros ponemos atención cada vez que abrimos la Biblia y estudiamos su palabra y ponemos atención a eso, Dios está ahí, hermanos, con cada uno de nosotros. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y si todo eso nosotros lo ponemos en práctica, al final dice la palabra del Señor: todos los días de mi vida y en la casa de Jehová
moraré por largos días. Nos espera esa corona de vida. Nos espera esa vida eterna que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. No nos rindamos, no retrocedamos, hermanos. No dejemos que lo que el mundo ofrece o que lo que está pasando nos desaliente a seguir buscando al Señor cada día. Porque hay una promesa al final de todo esto. Y esa promesa dice: en la casa de Jehová moraré por largos días, por una vida eterna. Si usted y yo hacemos caso a las cosas del Señor. No es fácil caminar con el Señor, pero no es imposible si Dios está con nosotros. No nos dejemos llevar por lo que el mundo nos ofrece o por lo moderno que está saliendo hoy en día. Pactemos con Dios, no, y prosperarás. Pacta con Dios aquí, o deposita aquí tanto y Dios te va a multiplicar. No. Dios dice: danos el pan de cada día. Pero a lo mejor muchos nos ponemos a pensar: ¿y entonces cómo ahorramos? Eso sería otra cosa, otro tema. Hay muchos que tienen millones de pesos en el banco, pero son humildes. Se dejan guiar por el Señor. Dependen todos los días de lo que Dios dice. Danos hoy el pan de cada día. Y damos gracias al Señor porque hasta hoy Dios nos ha cuidado y nos ha guardado a cada uno de nosotros. Ha guardado a su pueblo, ha guardado a su iglesia y nos seguirá guardando en todo momento, porque Él lo ha prometido. Estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Esa es una promesa que el Señor ha dejado en su palabra. Y es algo que Él promete y Él cumple. Damos gracias al Señor en esta mañana. Yo les invito a que nos pongamos en pie y vamos a dar gracias al Señor, esperando que Dios nos ayude a escuchar, nos ayude a entender su palabra cada día y podamos caminar, como su palabra dice, viéndolo a Él como el pastor de pastores. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Porque sin ti, Señor, no somos nadie, Señor. Sin ti no podríamos, Señor, estar aquí presentes, Padre. Y en esta mañana te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros. Porque sabemos, Señor, que tú eres el pastor de pastores, Señor. Que tú estás hablando cada día, Señor, y que tú estás mostrando tu poder y tu misericordia cada día, Señor. En todos los medios, Padre. En estos momentos, Padre, tal vez la humanidad está dolida, está sentida. La iglesia misma, Señor, está dolida. Nosotros como personas tal vez estamos dolidos, Señor. Pero tú estás ahí para confortarnos, para sanarnos, para curarnos, Señor, para quitarnos todo lo que nos duele, todo lo que nos lastima, Señor. Y queremos, Señor, ser sanados, queremos ser curados, queremos ser fortalecidos por ti, Señor. Queremos escuchar tu voz cada día, Señor. Queremos depender, Señor, de ti cada día. Te damos gracias, Señor, porque hasta hoy tú nos has cuidado y nos has guardado y nos has bendecido en grande manera, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra, Señor, es viva, tu palabra es verdadera. Tus promesas están aquí, Señor, y se están cumpliendo cada día. Y te damos gracias por ello, Señor, porque sabemos que un día tú vendrás por tu pueblo. Un día tú vendrás, Padre Santo, para llevarnos a morar y a vivir
contigo, Señor, porque tú dijiste, Señor, que ibas a ir a preparar lugar para cada uno de nosotros, y lo creemos, Señor, y esperamos ese día, Señor, que tú vengas para irnos contigo, Señor. Gracias te damos en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.